subirla al tiro y ya el otro video ya está público para que lo puedan ver. Ahí doy la disculpa. Pensé que a lo mejor les había llegado el link porque YouTube manda un correo automático con eso. Ya, ya, así ¿Qué que pasa ahí, Juan Pablo? ¿Por qué queda en esa modalidad? No. eh, la verdad es que no sé por qué lo puse de privado. Porque las últimas veces que yo he hecho clases así me han pedido que lo deje de esa forma y me acostumbré nomás. Ya fue un descuido nomás mental nomás de las prácticas de cómo hacer esto. ¿Ya? Pero bueno, ahí ya está público para el otro y voy a resubir el otro también, el primero, para que lo tenga. Claro, efectivamente hoy día toca hablar o toca trabajar el tema de las pruebas de comparación de muestras relacionadas. ¿Ya? Así que, bueno, los tres ya tienen en su correo, ¿cierto? El archivo Excel para que lo puedan cargar al programa. Me habían dicho que había habido algún error para cargarlo. No sé si a Cristian le pasó lo mismo. Em, para que, bueno, puedan cargarlo al programa, ¿cierto? Junto conmigo y vayamos haciendo las distintas cosas. Ya yo también voy a... requiero compartir pantalla, profe, y estamos. Ah, yo la he dejado, espera un poquito. Ahora sí, ahora sí, Ya, ahora sí, ahora sí. gracias. Estoy buscando el Yamó y también lo tengo aquí abierto. Sí, yo voy a abrir el archivo porque lo tengo directo. Aquí está. Me gusta que voy a trabajar en línea. Sí, sí, es muy bueno. Eso es muy bueno. Bien. Ok, ya en pantalla debería estar mi Yamovi, ¿cierto? Con los datos cargados. Ya ustedes me avisan cuando estén listos para comenzar con esto. Genial. Yo le quité las primeras filas. Sí, sí, en realidad en este caso las primeras columnas no tienen aporte. Recuerden que cuando ustedes abren cualquier Yamovi nuevo o con datos, las tres primeras las reserva en caso de que ustedes hagan algún código de identificación, algún otro código previo, ya más que nada eso. Él pensó un poquito más allá y dijo, ya le vamos a reservar tres espacios de regalo. ¿Ya? Bien. Eh, ok, entonces me imagino que ya están todos con Jamovi Open. Sí, pero yo sí. ¿Ya? Bueno, esta es una base de datos diferente, ¿ya? Igual no es tan larga, ¿cierto? Pero esto es un caso ya de un diseño ya cuasi experimental, ¿ya? En el cual tenemos una cierta cantidad de maestros y maestras, ¿cierto? 64 para ser preciso, a los cuales ya se les tomó algunas mediciones previas, por ejemplo, el género, ya la edad que tenían, el nivel escolar en el cual trabajan, ya puede ser de parvularia, básica o media. Y esta es la pregunta previa más importante, si es que posee cursos en aprendizaje basado en proyectos, ¿sí o no? Así de simple, ¿sí o no? ¿Vale? ¿Ya? Ahí está la categorización. Yo le voy a quitar el tilde acá. En una de esas no vamos a tener problemas con la acentuación. ¿Ya? Y las tres escalas que se aplicaron fueron las mismas, ¿no es cierto? En relación a la capacidad, ¿cierto? Que pueda tener. Esto para el estudiante. Estas tres preguntas son de los estudiantes que le corresponden a esos profes que aplicaron metodologías de aprendizaje basado en proyectos. ¿Ya? Una entre marzo y abril, más o menos. ¿Ya? Un pre. Un primer post, ¿cierto? Después de un primer taller junio-julio, ¿cierto? Antes de finalizar el primer semestre. Y otro ya habiéndolo hecho de forma un poco más regular en el segundo semestre. Ya esto tiene que haber sido aplicado, son datos de hace un par de años, eh, tiene que haber sido aplicado, no sé, en octubre, más o menos. ¿Ya? O sea, se trabajó el primer semestre con una intervención de aprendizaje basada en proyecto y después en el segundo semestre intentaron hacerlo con varios, ya hacerlo un poco más seguido, para ver si es que a su vez la práctica también ayudaba a subir el puntaje. ¿Ya? Esto me parece que era en asignaturas STEM, matemáticas, ciencias, naturales, no, sociales no, tecnología incluso, ya, porque existe la asignatura de tecnología también, ¿ya? Entonces,
fue aplicada en ese tipo de ámbitos. ¿Ok? Ustedes se dan cuenta, es una base de datos muy sencilla, ¿ya? Vamos a ver la parte descriptiva primero, de forma muy pincelada, por supuesto, ya no nos vamos a entrar mucho en detalle, pero más que nada para ver las características de nuestra muestra, ¿vale? Partimos, por supuesto, con las cuatro primeras variables, ¿ya? Ahí les voy a dar unos segundos para que también lo puedan realizar, ¿cierto? ¿Ya? Ya con los aspectos que ya manejamos, por ejemplo, no trae las tablas de frecuencia, entonces las podemos agregar, ¿cierto? No se van a agregar, por supuesto, las que son números, ¿ya? Van a ir apareciendo ahí. Y ya después pueden ir escogiendo qué medida estadística quieren que aparezca. Ya, eso igual ya está, digamos, en dominio de cada uno de ustedes. Y por supuesto, gráficos, ya sea en esta sección, ¿ya? Y si no, ¿cuál era la otra sección? ¿Se acuerdan en donde uno podía acceder a gráfica? Que había un menú especial que descargamos aquella vez, la primera, que era esta, no, acá, el análisis, acá abajo, el survey, ¿se acuerdan? Estaba Correcto. ese parche que uno instalaba, ¿ya? Y ahí uno podía hacer algunos gráficos, ¿ya? Por ejemplo, tirar todos los variables para allá. Y te dejaba los gráficos categóricos en horizontal, ¿ya? Uno los podía dejar en porcentaje, ¿ya? Y también se ve bien, por lo menos permite ahorrar un poquito de espacio en vez de que sean los gráficos para arriba. Tan bonito. Sí, están bonitos. ¿Ya? Y bueno, por supuesto el gráfico de la edad que tiene ese comportamiento más distribucional, ¿cierto? Más continuo, ¿cierto? Porque es una variable de esa naturaleza, por lo tanto, ya uno también tiene opciones, ya por ejemplo quitar el violín. Violín es ese coso curvilíneo, ¿cierto? Y dejar únicamente el, el gráfico de caja para ver dónde está más o menos la distribución. ¿Ya? Eso por supuesto que ya lo conversamos en su momento, pero nunca está de más recordar un poquitito de esto. ¿Qué es lo que observamos de la muestra? ¿Ya? Que es importante. ¿Ya? Primero, que hay mayoría de mujeres, 64% versus 36% de hombres. ¿Ya? No es tan raro tampoco. Si posee cursos de aprendizaje basado en proyectos, el 63% dijo que sí. ¿Ya? Eso igual es interesante. ¿Ya? Porque son carreras STEM. Lo usual es que también pase eso. ¿Ya? Tampoco es tan hallazgo, sino que en estas carreras es común que se apliquen capacitaciones en aprendizaje basado en proyectos. Y en cuanto al nivel de escolar en el cual se desempeñan, ya, parvularias 23%, básica 21,33% y 28,44%. ¿Ya? Obviamente guardando las proporciones. ¿Ya? O sea, en el fondo las parvularias van a ser proyectos muy, 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 muy simples, ¿cierto? Por supuesto, para sus pequeños, ¿ya? En cambio, en enseñanza media, por supuesto que hay cuestiones mucho más relevantes, más fuertes, no relevantes, sino que fuertes en exigencia y todo eso, ¿ya? Así que, por supuesto, ahí cada nivel tiene sus formas de hacerlo. Vale, entonces esa es como la primera parte del show de hoy, ¿vale? Lo otro que tenemos que analizar para poder saber más o menos cómo se va comportando los distintos grupos es comparándolos entre sí. ¿Ya? Entonces, primero vamos a aplicar, ¿cierto? Las pruebas para muestras independientes. ¿Ya? Esta es como todavía una primera parte. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Bueno, primero para explorar un poco, ¿cierto? ¿Qué resultados tenemos? ¿Ya? Entonces, vamos a considerar las tres mediciones, ¿ya? De forma aislada, ¿cierto? Y, por ejemplo, vamos a ver qué pasa con el nivel escolar. No, perdón, con posee cursos. ¿Por qué elijo eso? Bueno, porque en realidad, más que el género, ya a lo mejor el tener una capacitación en aprendizaje basado en proyectos puede tener una incidencia en esto. ¿Ya? Puede ser una hipótesis. ¿Existe diferencia? O bien, el tener cursos de capacitación en aprendizaje basado en proyectos em, repercute en un mayor puntaje de los estudiantes respecto al desarrollo de esa metodología. ¿Ya? Entonces,
podemos designarlo de esa forma. ¿Ya? ¿Qué es lo que me falta hacer para ponerme a interpretar esto? ¿Alguna gráfica? Ya, por ejemplo, ya, aquí está la gráfica. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa me falta Eh, hacer antes de leer esto? ¿Sí? Porque hay un paso previo, ¿ya? Que te permite decir, ah, me quedo con esta o tengo esta otra opción. Definir algo. ¿Ya? Hay un paso previo, ¿ya? Que tiene que ver con cómo se comportan los datos, ¿cierto? ¿Ya? Y eso permite hacernos tomar la decisión, ah, ocupo la prueba T o la prueba Manwin. Se cumple normalidad, ¿no? Eso, ¿cierto? La normalidad. Esto, ¿ya? Bueno, aquí tenemos tres pruebas, por supuesto, ¿ya? Pero recuerden que Shapiro-Wilk es para muestras inferiores a 40 o 30 datos, ¿ya? Que no es el caso nuestro. Nosotros tenemos 64 datos. Por lo tanto, sería más conveniente utilizar Kolmogorov, Smirnov, ¿sí? Bueno, en el primer grupo, o sea, en la primera medición, ¿ya? El p-valor dio 0.12. Eso es mayor que 0.05. Pero la pregunta es, ¿cuál sería la conclusión? ¿Existe o no existe normalidad? Muestra de gráfico. ¿Sí? Chiquillos, no me importa tanto si es que no se acuerdan, me pueden decir. No, ¿sabes qué, JP? No me acuerdo. Punto. No me hago No, es problema. que ¿sabe qué me pasa? A mí no me salió ese cuadro así como le salió a usted. Me salió diferente, dice prueba de normalidad Shapiro-Wilk. A ver, ¿puede Cuando no compartir igual, esta pantalla? Ah, pero es que estoy en otro computador. Ya, pero no, pero el programa es el mismo. no, no, pues, Sí. O Sí, sea, pero. estoy trabajando en otro computador para poder hacerlo así con usted al tiempo. no es el mismo computador, está Ah, estás contigo en un con doble. sí, sí. Ya. Con dos computadores, no con dos No, pantallas. casi, porque si no es imposible. Yo no sé, Cristian, cómo está haciendo. Sí, Ya, ya. pero digamos que no le parece. Que, bueno, que no me parece muy curioso que usted ocupa Mac, ¿verdad? Sí, tengo exactamente lo mismo que usted tiene ahí, no Ah, sé ya, qué. ya, entonces estamos bien. Es que yo lo tengo en inglés nomás, creo. No, no, sino que es que esta tablita de acá me sale sin, por ejemplo, sin Kolmogorov-Smirnov, Anderson, no sé qué. ¿Sí? ¿Estás segura que Solo eligió me esta sale, prueba, esta prueba así? ¿La primera de aquí? sí, pruébate, pruébate, muestra independiente. Pero yo miro que, no, qué raro. A Cristian le salió así, la tablita. Ya, Escribiendo. Pero yo le muestro cómo me sale. Sí, mándame una foto. pero ¿por qué no le vas a salir siempre con la prueba de normalidad? Sí, es que eso es lo que quiero ver. ¿Por qué, qué le sale exactamente? Siendo que es la misma versión, es el mismo programa. Me parece curioso. Ahí la mandé en el grupo. Sí, ¿Sí sí, ve cómo qué me sale? curioso. Qué curioso, ¿no? La verdad es muy curioso, muy curioso. Debe ser porque es Mac, simplemente. ¿Será? Sí, Y porque es a un veces más, las versiones por sistema operativo no son las mismas. sí, normal. Cuando es más, saca con un más de distinto. Sí. Bueno, pero en definitiva, bueno, ahí digamos, por eso, Igual eso no importaría, ¿o qué?
O sea, en este caso sí, porque si usted elige Shapiro-Wilk, solamente la primera cumpliría con el supuesto. Pero con Kolmogorov cumple la primera medición, la segunda medición y la tercera medición. Cumple las tres. Mm. Entonces eso es una incidencia fuerte. ¿Ya? Por eso yo hice el hincapié al principio de que Shapiro-Wilk no era la más útil porque teníamos hartos datos. Tenemos muchos, 64. Mm. En cambio, Kolmogorov-Smirnov es más conveniente cuando uno tiene ya una cantidad importante. ¿Ya? Así que, eh, ya para que lo tengan en consideración. Ya voy a buscar algún otro método alternativo acá adentro para que le salga ese, ¿ah? Porque tiene que haberlo. Tiene que haberlo. Yo lo que hago definitivamente, y siempre lo he hecho, es, por ejemplo, cuando la muestra es pequeña, si la muestra es pequeña, ni siquiera veo, y bueno, y el tipo de variable que estoy midiendo, ni siquiera le veo la normalidad. ¿Ya? Porque en muchas revistas te dicen al tiro, como la muestra está cautiva, como las variables no son continuas, entonces usted no me puede aplicar una t-student, no me puede aplicar una técnica paramétrica. O sea, yo, para muestras pequeñas, cuando hablamos de muestras pequeñas de 50, 60 para abajo, eh, generalmente tomo al tiro las pruebas no paramétricas. Y cuando estoy trabajando con rendimiento, con cosas así, yo sé que las variables no son continuas, automáticamente me tiro con las pruebas no paramétricas. Ahora, cuando tengo muchos datos, ya entonces ahí sí cago en la prueba de normalidad, ¿ya? Y ahí los tomo como trabajo con Tomamos la test, decisión. Claro, mire. eso lo he hecho siempre Alternativamente, y no tenía problema, ¿eh? mm, Porque en algunas, ¿cómo se llama? Algunas publicaciones la aplican, pero la crítica ha ido a eso, ¿ya? Mucha crítica a eso que están usando técnicas paramétricas cuando no debieran, y ha pasado. así como también hay revistas de que en realidad ni siquiera lo notan. Sí, sí, está bien. Si yo le mandaron unos artículos que analicé con unos alumnos a propósito, ya se van a dar cuenta la cantidad de groseros que se pueden dar si es que los revisores no tienen idea de estadística. De estadística, justamente. Bueno, alternativamente a las pruebas de normalidad, ¿cierto? Al número, uno puede observar estos gráficos que se llaman los cuckoo, ¿ya? Los cuckoo son gráficos que toman en cuenta el, que lo que deberíamos obtener como valor distribucional normal versus lo que se denomina un residuo estandarizado. Ya no voy a entrar mucho en detalle en eso. Pero lo que sí lo que tenemos que observar es que esta línea diagonal ojalá pase casi todos y si no todos los puntos, ¿ya? Que ustedes vean. ¿Ya? Por ejemplo, en este que es el pre, la conclusión es que sí hay normalidad, porque en realidad prácticamente todos los puntos están alineados con esa recta, salvo el último, este que está acá abajo. En la primera medición también, casi todos, ya obviamente todos estos los consideramos que son el mismo punto, porque están solamente uno al lado del otro en vez de estar solapados, ¿cierto? A excepción de los que están en las esquinas, ya, eso sí, tienen... no, se me durmió el mouse. ¿Ya? Esos están considerados como puntos atípicos, ¿ya? Entonces no inciden tanto, ¿ya? Y por esa razón también asumimos que hay normalidad. Y por último, en el otro caso, también. A ver si ahora se me revivió. Ahí está. ¿Ya? En el otro caso también. ¿Ya? Todas estas mediciones ya son puntos iguales, no diferentes, ¿cierto? Están todos sobre la línea recta, excepto el primero de acá abajo. Entonces, estamos con eso también vale la pena, ¿cierto? Y uno pues ya puede asumir de que hay normalidad. Ya, obviamente este paso nos hemos alargado por la conversación, pero sí este paso es muy breve. ¿Ya? Si uno quiere después lo reporta, ¿cierto? Y todo eso. Bien, perdón. Ok, entonces, ¿cierto? Ahí están los resultados de las pruebas, ya la comparativa. Y bueno, acá por hipótesis sale por defecto que son diferentes. Eso es lo que se quiere ver. Si es que por teniendo o no cursos de aprendizaje basado en proyectos, eso incide en un mayor o menor puntaje. Vale, acá, Qué significa el grado de libertad ahí? bueno, el grado de libertad simplemente es cuántos parámetros libres más o menos quedan para poder hacer el estudio inferencial, ¿ya? Pero en el fondo eh, es un trasfondo más matemático que otra cosa. Sí. ¿Sí? ¿Cómo se calcula eso? ¿Te acordás, no?
¿El GL? Ah, bueno, acá Sí, es la cantidad de datos menos la cantidad de grupos. ya. Eso. Para que sepan que muchas veces se lo piden. En la tesis doctoral, por ejemplo, de quién fue de Máximo, una de las críticas fue que no tenía el grado de libertad, no lo había puesto. Sí, Pues les digo, igual se pasarían si alguien en la comisión le preguntara algo así a un defensor de tesis, o sea, que le dijeran, le ¿qué es grado de libertad? preguntaron, Po? Ha le pasado. preguntaron en la observación los grados de libertad. ¿Cuánto eran los grados de libertad? ¿Sí? Pues te estoy diciendo, de Máximo Escobar, que era de la UPB, le preguntaron eso. Pero ya Mm. lo habían preparado, pero sí. No, ¿Qué es exactamente eso, profesor? Sí. Lo que dijo El algo. grado de libertad. Tenéis que restar el número de casos menos las columnas. Y a veces son columnas menos uno, en la NOVA son grados claro, totalmente. cuando No, es, sí, miren, cuando es una muestra individual, en una sola, sí, miren, ¿dónde está la otra? Son 63. Cuando es una prueba para una variable sin grupos, es el sí, número de datos menos uno. sí, Pero cuando son diferencias de a 2, son n menos 2. sí. ¿Ya? Pero ya cuando son varios grupos, cambia un poco. No es Bueno, directamente n menos 3. Por ejemplo, cuando pero son... va, ¿Mm? no, no, está bien. ¿Ya? Dale. Pero la definición así precisa de grados de libertad es más que nada con el hecho de cuántos valores libres yo puedo tener al calcular, por ejemplo, un promedio. ¿Ya? Pero insisto, una rama de la explicación que nos va a alejar un poquito de esto, así que con No, no, con eso mucho gusto en otra basta, con oportunidad eso. se los puedo explicar. Ya, no hay problema. ¿Ok? Pero lo que interesa por ahora, ¿cierto? Es, ¿ok? Tengo mis p-valor. ¿Cuál es la conclusión que se obtiene? Ya, voy a quitar esto porque esto está molestando acá. Y voy a poner las tablas descriptivas. ¿Vale? Entonces, fíjense. En el primer caso, en la medición previa, ¿ya? Los que no tienen capacitación en aprendizaje basado en proyectos, sus alumnos obtuvieron una media de 9,63. Y los que sí, 10,22. ¿Ya? Por lo menos sacar un poco más los que tienen la capacitación, pero tampoco esa diferencia es tan grande. ¿Ya? Es con suerte menos de un punto. ¿Ok? En el post, ya esto se empieza a alejar un poquito porque los profesores que no tienen ABP, sus alumnos puntuaron 10, ya porque se hizo una intervención en proyectos, y los que sí, 12,22. O sea, igual ya la brecha empezó a aumentar, ya es de 2 puntos, ya en vez de uno o casi uno como antes. Y en la segunda, ya es casi de 3 puntos entre sí. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, en la primera, la diferencia fue con suerte de un punto y dio un p-valor de 0,15. La pregunta es entonces, ¿hay o no hay diferencias significativas en la etapa previa? No, Muy bien, Paula, no hay diferencias estadísticamente significativas, ¿cierto? Incluso no lo podía haber visto acá. Pero ojo, si estas muestras hubiesen sido 10 veces más grandes, sí habría diferencia. Simplemente por el tamaño de muestra, ¿ya? En este caso, nos favoreció el hecho de que no eran tan grandes, 24 versus 40, ¿cierto? Y el resultado dice, ok, no, 24 y 40 no es suficiente para decir de que hay diferencias significativas. En cambio, los otros dos sí la tienen, ¿ya? Porque ya para la interpretación estadística, 2 puntos en este caso, con esta variabilidad, por supuesto, sí repercute en una diferencia. 2 puntos sí es significativo. Y en la otra, casi 3. O 3 diría yo, porque quise 54 y sí, 3 puntos. 3 puntos también es significativo entre sí. ¿Ya? Lo mismo podemos hacer con género. No, no te cambies de ahí. Eso es lo ideal, ¿cierto? Eso es lo ideal, que, Ah, que tú cuando apliques un pretest no hayan diferencias significativas, porque después podemos decir que las diferencias que se producen se ha de ver a la intervención. ¿Cómo lo hacemos cuando sí hay diferencias significativas en el pretest? ¿Qué habría que hacer? Que en el pretest haya diferencias significativas, porque ujú. buscamos, si hay
diferencia quiere decir que los grupos ya no están iguales. Y si no están iguales, tengo que hacer algo para poder igualarlo. ¿Qué podríamos hacer ahí? Porque después yo quiero ver si la intervención realmente mía, porque ¿qué saco si el grupo experimental ya tiene una diferencia? ¿Cierto? Sí, ya tiene una. Y después intervengo y va a tener otra que hacer poquito, entonces no voy a saber realmente si fue eso o la práctica antes. ¿Qué tendría que hacer para...? Yo diría que lo último que uno puede hacer es cambiar la muestra, porque a veces las muestras son tan difíciles de obtener que ya viendo ese problema ya estamos en problemas serios. Ya. Pero yo sé que hay otra cosa que se puede hacer. Porque tengo que, cuando generalmente lo ideal, ¿cierto? Es que en el pretest no haya diferencia. Si no hay diferencia, entonces está todo ok, ¿ya? Pero si la hay que hacer algo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Esa es la pregunta. Para poder hacer el estudio y decir, ya, esto pasa. Los estadísticos lo hacen. ¿Sí? ¿Qué será? Que tratar de igualar las dos muestras. Bueno, ¿cómo podríamos igualar las dos muestras? ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, ¿qué haría yo? Así algo bien, bien truculento, pero igual no sería, no sé, hay que ver la parte ya más de la parte investigativa, pero yo tomaría un grupo de los que sí, o sea, haría Ya, simulaciones para ver en cuál subgrupo no hay diferencia. Quitaría alguno, que no es lo mismo que cambiar la muestra. mm, ¿Ya? Quizá mediante algún análisis exploratorio, mediante alguna visualización un poco más compleja. Y ok, de los 40 no sé, a lo mejor me quedo con 30 y esos 30 eh, ya son similares a los otros. ya, esa es una solución. Pero yo no quiero esa solución, no quiero perder a nadie. ¿Qué hay que hacer? Tú lo sabes. ¿Qué hay que hacer con los datos? ¿Qué hay que hacer con Debería- los datos? ¿Qué otra cosa haría con ellos? No, Hay que dejarlo igual. Hay que igualar los datos. Hay que pasar de una escala, cosa que las cosas estén iguales, podría ser. ya, pero eso normalizar, claro. Normalizar, sí, dejarlo en la misma escala de O puntuación. ¿qué Puntuación se llama? Z, quizás. Estandarizar para que queden las dos más o menos lo mismo, que los puntajes, o sea, hay que buscar una manera que esos puntajes eh, puedan ser casi similares, y eso lo hace, se hace. Sí, Pocas veces. sí, pues al menos yo no soy muy amigo de la transformación de los datos porque a veces pierde interpretabilidad. Sí, pero que si no, no podía hacer el estudio. O sea, lo otro es lo que tú dijiste, sí, es bajar la muestra, todo, pero si tú ya la Sí, definiste, yo apelaría al análisis exploratorio primero, revisar, por ejemplo, cuáles son los que se escapan demasiado del grupo o los que hacen de que esta cuestión sea, digamos, tan diversa, o sea, diferente, si hubiese sido diferente, ya, de tal forma de, no sé, pues en vez de trabajar con 40 que me queden 35 para no dejar a nadie afuera, por supuesto, ya, la menos gente posible y ahí equilibrar. Pero transformar los datos sí puede ser una alternativa razonable, pero sí, después para volverlo a la escala original puede ser muy complejo. sí, es que o hay que sacar, o hay que trabajar con las diferencias que se llama el GL también, que habla trabajar con las diferencias entre el puntaje inicial y el final, que también le llaman una manera que le llaman la ganancia, y lo que comparan son eso, ¿ya? Las ganancias iniciales y finales y después las calculan. Esas son una manera. La otra, como tú decías, que me parece bien, que es ajustar el diseño del análisis, pero eso es ajustarlo, ¿ya? Lo que tú me estás diciendo ahí, cuando de alguna manera achicamos la muestra, estáis ajustando. Entonces, se pueden hacer las dos cosas. Esa es buena. Pero yo lo que uso, de alguna manera, puedo sacar las diferencias de las ganancias, ¿ya? Que hay una formulita GL que calcula las ganancias y después las compara estadísticamente las ganancias. Claro, También se efectivamente, porque ahí uno ve efectivamente el efecto de la intervención más que de los grupos. Es que eso es lo que buscamos, ver que el efecto de la Sí, intervención, bueno, depende de lo que esté viendo. Pero pues, sí, si no hay diferencia, o sea, si la hay, el problema para los chiquillos, si no la hay, que es lo ideal. Entonces, si no la hay, pueden hacer lo que le acaba de decir que es, de alguna manera, ajustar el diseño, ya, y lo ajustan de alguna manera
reduciendo la muestra, buscando las similitudes, con los puntajes que sean más similares, ¿sí? Pero ahí ya van a intervenir y van a tener que ajustarlas. Y lo otro es, como decía también, estandarizar los datos o ver las ganancias y compararlas. Pero tienen que tener presente eso, sí. Yo lo voy a anotar para que todos lo podamos tener. Primero, revisar, ¿cierto? Los datos mediante Ajuste de diseño de análisis. exploratorio, claro. Sí, Sí. primero para no perder ninguno, para perder lo menos posible. ¿Ya? Lo segundo es ajustar el diseño. ¿Ya? Pasar de comparar grupos a comparar las ganancias. Y bueno, Sí. ganancias se refiere a el, el post menos pre. Eso es. También se le conoce como delta. Sí. Y tercero, de lo más recomendable, es transformar los datos Sí. a una escala similar. ¿Ya? Sí. Eso, por ejemplo, puede ser pasar de una escala Escala de T. 0 a 1, por ejemplo. Sí. Escala T usa mucho, lo escucharon. Puntajes Bueno, T o percentiles. sí, también. Pero eso es. ¿Ya? Insisto, cualquiera de estas cuestiones, si se le es desconocida, ustedes me dicen en algún momento, no sé, después de que terminemos el semestre, oye Juan Pablo, ¿por qué no nos hace un curso de esto? Ningún problema. Yo les hago un curso a los chicos, no hay problema. Ya no, no Generalmente quiero, no hay. no quiero que piensen de que estamos conversando solamente desde las alturas de Machu Picchu, ¿cierto? Y ustedes están en la Paula, playa. Cristian, lo que dice Juan Pablo es verdad, pero generalmente no hay diferencia. Es muy raro que haya diferencia significativa en el pretexto. Generalmente son similares. Mm. Claro, entonces, Profesor, y no, disculpen, y como, no sé, de la ignorancia pregunto, ¿se puede hacer algo desconocimiento. como previo al pretest, como para cautelar de que no ocurra una cosa así? Ver los datos no es que no haya muchas diferencias en lo que están midiendo. Ahí ya puedes eliminar algunos y te va a quedar, pero puedes ver eso que no paran. Es que eso, Pero claro, a eso primero, yo apelaba al principio, de que uno antes de presentar cualquier cosa, por supuesto que tiene que revisar si es que todo está en orden. Por lo pero tanto, lo principal es lo que hizo Juan Pablo. Juan Pablo hizo lo primero que hay que hacer. O sea, hay que aplicar la prueba y ver si hay equivalencia entre los grupos. Después de eso podéis hacer acotar como te está diciendo. Pero lo primero es ver la T para ver si hay diferencia. Es lo primero. Y después tú ahí ya puedes ver cómo arreglarlo. A lo mejor eliminas dos casos, como le está diciendo él, pero dos, tres casos y te queda ya sin diferencia. sí, porque a lo mejor los profesores que sí aplican aprendizaje basado en proyectos de antes, quizás, y supongamos que son básica y media, ya llevan años haciéndolo con sus alumnos, por supuesto que van a tener alumnos ya más aventajados, Sí. más con mayores capacidades, por lo tanto, pues bueno, acá la diferencia es mínima en todo caso, ¿ah? Si Sí. hubiese habido diferencias, se puede explicar por el hecho de que a lo mejor los profesores tienen una continuidad con respecto a la aplicación de ABEP. ¿Ya? ¿Ya? Quiero saber todavía, chicos, si hay alguna duda con esto. Por lo menos con lo esencial que les quería mostrar, que era la prueba. No, me queda claro el tema de la secuencia y las diferencias que se van dando a partir de la intervención, aquí como lo presenta la tabla. Sí, de hecho, estos datos, digamos, los traje por lo mismo, porque habían cositas internas que uno podía ir mirando y no solamente ver la prueba así nomás, sino que hay cosas que hay que ir cotejando, hay que ir chequeando también para que todo se vaya dando de buena forma, porque ya al momento de hacer las comparaciones entre las pruebas, temporalmente, ¿cierto? Pueden haber cosas más interesantes todavía. ¿Ya? Pablo, ¿alguna duda? Bueno, ¿No? perdón, la diferencia como mínima que podríamos decir, aquí hay un impacto de la intervención. Dos ¿Cuál opciones. sería como el ¿Lo rango? defines tú o lo defino yo? No, lo defines tú
o lo defines en función del resultado obtenido. Porque a lo mejor a priori no sabes. ¿Ya? Porque a lo mejor, no sé, la escala no tiene una puntuación tan amplia o tan estrecha como para poder decirlo. ¿Sí? Pero por lo menos esta primera experiencia nos dice, ok, un punto a lo mejor no es la diferencia, pero sí de dos hacia arriba. Eh, De 2 puntos hacia arriba, la prueba demuestra que genera diferencias entre los cursos cuyos profesores tienen versus no tienen capacitación en aprendizaje basado en proyectos. Entonces, esto, por ejemplo, ¿qué te permite relevar después? La evidencia empírica, ¿cierto?, de esta muestra permite señalar de que el aprendizaje basado en proyectos genera una mejor internalización de los proyectos en los estudiantes de asignaturas STEM. ¿Vale? Con esta cosita tan pequeñita, uno puede tener esa ya interpretación. Vale. Bueno, iba a hacer lo mismo por género para ver qué pasaba, Sí. ¿ya? Y ahí no hay diferencia, ¿ya? En ningún caso. O sea, los profesores, según su género, no, por supuesto que no tienen ninguna diferencia, ¿ya? De hecho, eso podría haber sido una hipótesis auxiliar, así como entre género no hay ninguna diferencia significativa. Y efectivamente no la hay, en ningún caso. ¿Ya? Porque lo que interesa acá no es la diferencia entre géneros, lo que importa es si es que la capacitación vale la pena. ¿Ya? Supongamos que yo soy, no sé, el CPIP, que es el que hace los cursos de capacitación y perfeccionamiento, ¿cierto? A nivel del Estado. Entonces, ok, voy a tomar una muestra de todos los profesores que han estado junto a nosotros, ¿cierto? Vamos a solicitarles que midan a sus estudiantes y vamos a ver cómo nos va. Suponiendo que lo hacen, ¿no? Porque yo no sé si lo harán realmente. Ahí el profe usted a lo mejor sabrá si es que lo hacen o no. Pero esto sirve, por ejemplo, para ver distintas cosas, ¿ya? Y poder, no sé, enfocar los cursos focalizarlos en función, si hubiese habido diferencia de género, a lo mejor focalizar los cursos, ¿cierto? En función de eso, ¿sí? O no sé, o quizás no focalizarlos, porque en el fondo se requiere de que todos tengan igualdad, ¿cierto? En cuanto a las metodologías. En fin. Ahora, para nivel escolar, como son tres, ¿cierto? Tenemos que aplicar en vez de prueba T, tenemos que aplicar ANOVA, análisis de varianza, de un factor. Ya la vamos a hacer muy simple con esto. Ya vimos que había distribución normal, así que no nos vamos a enredar de nuevo en esa conversación. ¿Ya? Ahí vamos a ver ahí están los descriptivos de grupo. Y ahora vamos a ver eso. Vale. Bueno, si miramos los puntajes ahora entre nivel escolar en el cual trabajan los profesores, eh, la verdad es que no hay mucha diferencia. Si nosotros incluso redondeamos los decimales, la media es de 10 puntos en los tres grupos en el pre. O sea, están totalmente alineados. En el post 1, 11.4, 11.6, 11.3. Ya, también no hay diferencias en cuanto al nivel. ¿Ya? Y en el post 2, 17.6, 17.2 y 17.7. Tampoco. Tampoco. ¿Ya? Entonces, por lo menos, el nivel escolar tampoco hace diferencia. O sea, en el fondo no tiene por qué haberlas, creo yo. ¿Vale? Puede haber cosas muy sutiles, ¿ya? Pero en el fondo no tendría por qué haber si la escala esa está aplicada para todos, ¿cierto? No debería haber diferencia. Vale. Ok, ya vimos el análisis un poquito más preliminar del asunto. Vimos que efectivamente había un aporte, ¿cierto? Una contribución de los cursos de capacitación en aprendizaje basado en proyectos para elevar los niveles de habilidad, ¿cierto?, de los estudiantes respecto al diseño de proyectos. Impecable. Ahora, lo que nos toca ver es el estudio ahora de forma relacionada o dependiente. ¿Quieren descansar unos minutos? ¿O seguimos? Digámoslo. Estas cosas que hemos hecho acá quedan ahí, o sea, eso no se borra si comenzamos Eh, de nuevo. te recomiendo guardar como. Entonces yo voy a poner
pruebas relacionadas. ¿Ya? Así yo me aseguro de que ya existen. ¿Ya existen? ¿Ya? ¿Será? Está cansado Juan Pablo, que descansaron. No, Cerramos no. aquí a Nova Es Factor, común, es ¿cierto? que es usual después de un bloque intenso hacer un descanso. Un par de minutos. No sé si quieren. Si no, le damos nomás. Yo no tengo problema. Pero lo que viene no es tan largo, si ya viene tarde, No, no ¿no? es tan largo. Es como similar a lo que estamos haciendo ahora. Cortito, ya lo vieron, pero ahora va a ser ¿Ya? dependiente, con Wii, con ya, vamos. Sí. Pero, ¿qué pasó con los datos que tenía ahí? Ah, solamente se movió esto. Ah, ok, yo dije, hay que borrarlos, ok. No, no, olvídate. No. Es el nuevo paramétrico, entonces. Ok, Vamos a eso entonces. ya, yo no tengo problema, como quieran ustedes. Démosle de nuevo. Démosle nomás. Sí, porque yo tenía pensado estar allá en la U, por ejemplo, porque ahora hay un encuentro de posgrado, no sé qué cosa. Pero voy a Ya, tener por que ir eso. después de la clase, ¿no? Ya terminamos rápido, entonces. Sí, Sí. está acá. Ya. Pues sí, lo último ya le explicaste bien, sí que vamos para que sepan ahora. Vale. Ok, ya. Ahora vamos a entrar a comparar las mediciones en el tiempo, ¿vale? Entonces, ya entramos a este menú, al tercer menú de análisis de varianza que se llama análisis de varianza de medidas repetidas. ¿Ya? Bueno, ¿por qué se llama medidas repetidas? Precisamente porque los participantes se les mide varias veces en el tiempo. ¿Ya? Si ustedes Lo quieren, mismo, puede ser. ¿Ah? lo mismo. No sale el mismo Son estudiante, exactamente los mismos en esta tres replicada y acá. ocasiones distintas. ¿Vale? Sí, Entonces arriba, ya ahí ustedes nos dice MR Factor 1, porque está en inglés en este caso, es el nombre del factor o de lo que se está midiendo. ¿Ya? Aquí le vamos a poner puntaje. ¿Ya? ¿Para que nos vamos a complicar la vida? Si sabemos en nuestra mente qué es lo que es. ¿Ya? Y aparecen dos niveles por defecto, porque mínimo tienen que haber dos, ya para poder hacer una comparativa entre sí mismos, tiene que por lo menos haber dos mediciones. Pero en este caso tenemos tres. Tenemos un pre, tenemos un post uno, ¿ya? O intermedio, o intertanto, o primera, como quieran llamarlo, y post 2, ¿ya? Que quede ese nivel 4 no importa, porque lo importante son las casillas que se despliegan abajo, que están disponibles para nosotros. Entonces, donde dice celdas de medidas repetidas, ahí ustedes tienen que colocar las variables que representan aquellos puntajes. Primero pre, lo pueden arrastrar y lo dejan ahí. La segunda, post 1. Y ya cuando yo coloque post 2 acá abajo, ya van a empezar a aparecer los números aquí. Ahí está calculando. Eso, ahí está. ¿Ok? Perfecto. Ya estas partes de acá abajo, los factores entre sujetos y covariables, ya los vamos a conversar. Pero lo primero, ya, es que uy, al igual que derecho. arriba, que acá, tenemos una tabla donde aparece un valor F y un P, Sí. que es lo que nos permite ver la diferencia o no. Bien, acá F es 450.82, ya si lo pensamos ya en la práctica estadística, ya hay ciertos números que ya nos empiezan a decir algo, porque F es un resultado que uno calcula, ¿ya? Y por lo general cuando es grande es porque hay diferencias significativas. Así Cuan- que para llegar a 3, algo es diferencia significativa. claro, más o 3,21. menos un 3, algo para arriba, dependiendo de los grados de libertad, por supuesto, Sí. ya se empieza a notar, ya, pero cuando el valor es excesivamente grande, como 450, ya, es como ya. Pero obviamente, de forma más estandarizada, ¿cierto? Está P. Y por supuesto que es Sí. muy pequeño, ¿ya? Entonces, lo primero que podemos señalar, entonces, F es 450.82 y P es menor que 0.001. Ahí Existen está. diferencias Pero no estadísticas sabemos para quién. significativas entre las tres mediciones, lo voy a poner con mayúscula, groseramente, las tres mediciones en A ver cuál. cuanto a sus medias. O sea, media uno es media 1. Voy a aplicar un Charmot. Ya, ustedes no toman tanto en cuenta esto, estoy buscando solamente un símbolo que necesito.
Acá está. Copiar. Ahí está. Eso. Quería buscar el símbolo de diferente. ¿Ya? Entonces, esa es la primera conclusión con esta primera parte, ¿ya? De que las tres medias son diferentes entre sí, ¿ya? Eso es lo primero, porque si no se hubiese dado, es que no hay diferencia significativa, entonces el estudio fracasó, no sirvió el estudio, ¿ya? Ahora, cuando sucede esto, la pregunta ahora es, ¿quién es diferente? ¿O quiénes son diferentes? ¿Será que el post uno es diferente a la previa? ¿Será que el post 2 es diferente a la previa? ¿O que solamente el post 2 es diferente de post uno y no de la media o de la previa? ¿O que las tres son distintas? O sea, en el fondo es por consecuencia. O sea, si pasa la primera y la segunda es porque las tres son distintas. Ya es un poco de... La Paula sabe el harto de lógica. No, a mí no no me caracterice de esa forma. No, pero lógica simple, lógica simple. P y Q, P y no Q. Lo vi hace tanto tiempo que no voy a entrar en conversación. Bueno, Ahí están las pruebas. ok. Claro, ahora, ¿cierto? La segunda parte de esto se llaman las pruebas de comparaciones múltiples, Prueba post-hot, se llaman ahí, ¿no? que también se les denominan pruebas post hoc. Eso. Entonces acá, en esta sección, que es la tercera, digamos, de los menús desplegables, ustedes escogen, por supuesto, el factor, porque puede haber más de un factor, ¿ah? Acá yo, por Sí, ejemplo, podría haber hecho otro estudio con otra variable paralela, ¿ya? Y sí. también puedo haber tenido niveles y haber puesto también todo eso. Tú Bueno, que en este chef, caso, solamente puntaje es lo que tenemos, ¿ya? Y vamos a elegir la corrección de Bonferroni, ¿ya? ¿Qué es una corrección? Bueno, una corrección funciona cuando tienes comparaciones muchas simultáneamente y es más que nada para evitar interpretaciones erróneas eh, con respecto a la significancia, ¿ya? Porque voy a hacer la comparativa. En este caso, bueno, en este caso da igual, pero es cuando a veces uno tiene demasiadas comparaciones y puede haber muchas que pueden ser aleatorias o azarosas porque tienes poquitos datos, ¿ya? Pero insisto, son explicaciones un poco más técnicas del asunto, ¿ya? A ver, primero, entre la primera medición o sea, la previa y después de la primera intervención, a nivel general, el aumento es de 1,4 puntos, ¿ya? Aparece como negativo porque es la previa menos la post, ¿ya? Pero significa de que aumentó en 1,4. Esa diferencia, según Bonferroni, es estadísticamente significativa. Por lo menos, ya en la primera intervención, ya tenemos un avance. Vamos a buscar las descriptivas. Tabla de medias marginales. Ahí. O sea, pasamos de 10 puntos de promedio a 11,4. Ahí está el 1,4 de diferencia. Y luego, entre la post 1 y la post 2, aumentó más todavía, aumentó en 6 puntos. Eso por las frecuentes intervenciones en aprendizaje basado en proyectos, ¿ya? Y también, por supuesto, es significativa. Pasamos de 11,4 a 17,5. Por lo tanto, el programa, digamos, de capacitación en ABP, en un mundo ideal, dio resultado, ¿ya? es eficaz para mejorar esa variable. ¿Sí? ¿Es Muestra eficaz. efectivo o eficaz? Ahí me pierdo. Sí, sí. Efectividad, Siempre bueno. me pierdo en esa palabra y tiendo a ocupar cualquiera de las dos y la gente me entiende igual. Y Entiende igual lo algunos, que quiero decir. algunos son, ¿no? Hablan de la efectividad o la La eficacia. eficacia. La efectividad es lograrlo como sea y la eficacia es con el menor costo posible. Bueno, más allá de la semántica, ¿cierto?
lo importante es que las intervenciones están dando resultados buenos, ¿sí? Simplemente con este indicador, ya, el Bonferrón, que es una significancia como cualquier otro. ¿Ya? Entonces, incluso, a ver, vamos a ver si podemos ver las gráficas. Ahí, miren, ahí está el avance. ¿Se dan cuenta? Es brutal. Voy a sacar los puntitos que aparecen alrededor, son los datos, ¿ya? Pero los voy a quitar. Ahí, Así me gusta más. ¿ya? Es que siento que a veces el gráfico es grande y los símbolos son pequeñitos y hay harto espacio dando vuelta, no sé, no me gusta tanto. Pero bueno, son percepciones. Pero se nota el avance estrepitoso en la segunda intervención, o sea, después de las intervenciones posteriores. ¿Ya? Entonces, claro, fue efectivo, efectivamente. ¿Ya? Y ahí volvemos con los datos. ¿Vale? Entonces, por lo menos, ¿cierto? Considerando únicamente el puntaje, hay Sí, avances. Si ustedes notaron, esto es independiente de que si el profesor tuvo capacitación o no en ABP, porque la intervención hizo su trabajo. O sea, esto apoyó a los que no tenían capacitación en ABP. ¿Ya? O sea, benefició a los alumnos, que es lo importante. Ya, eso es como lo que quiero decir. O sea, esto, este programa benefició a los estudiantes. Ahora, le podemos añadir factores, ¿ya? Para ver si es que hay todavía cositas más agudas o no, ¿ya? En otras palabras, vamos a aplicar una moderación en quienes poseen o no cursos de ADP. Vamos a tirarlo acá abajito y esto va a empezar a cambiar. Aquí. factor de Voy a identificación. quitar esto. Voy a quitar nuestras caras. A ver. Ahora la tabla se amplió un poquito. ¿Ya? El puntaje sigue siendo significativo. Cambió un poquito el F. ¿Ya? Pero eso no es relevante. Lo que es relevante es que se mantenga esto. Pero además aparece esto, miren. Puntaje Cruz posee cursos. Esto es esto se denomina en estadística un efecto de interacción. En el ámbito más de las ciencias sociales se llama un efecto de moderación. ¿Vale? Es decir, ¿cuánto cambia el puntaje si además diferenciamos por quienes tienen o no tienen cursos de ABP? ¿Cómo es ese efecto? También significativo. O sea, más encima, además, con añadidura, los profesores y profesoras que tienen cursos ABP, de nuevo muestran diferencia. Ya las vamos a ver más abajito en el gráfico. Entonces, ahora, agregando el efecto moderador de tener curso ABP, también genera significancia. El tener una capacitación en ABP genera también diferencias en las puntuaciones. ¿Ya? Bueno, lo importante ahora es ver dónde las hay, ¿ya? Pero primero yo las vería en el gráfico. A ver si... ¿será uno? Sí, ¿no? El color no me gusta tanto, no se nota, no se llega a percibir muy bien. A ver si lo puedo cambiar el color. Gris. Y vamos a quitar las puntuaciones. Ya, ahí creo que se ve un poquito más entendible. ¿Ya? A ver, en el pre, de acuerdo al test preliminar que hicimos, no había diferencias. Ahí están, no hay diferencias. En el post 1 ya se empieza a ver una ventaja de quienes tienen curso ABP. Mm. O sea, los que ya traen eso consigo les va mucho mejor o significativamente mejor. No es mucho mejor.
No podemos designar cualitativamente eso. Y ya en el Sí, post 2 también, ya es mucho más la distancia que toma. ¿Ya? Es decir, se nota a simple vista, ¿cierto? Que los profesores capacitados en aprendizaje basado en proyectos repercuten en un mejor nivel de habilidades de los estudiantes para poder desarrollar proyectos. Si es que lo estoy definiendo bien, pues usted me dirá. ¿Ya? sí, no, está bien, sí. ¿Ya? Se nota el efecto de los profesores capacitados. Sí. Y aquí están los valores, digamos, por cada grupo y subgrupo. O sea, eh, los que no tienen curso, sus medias son de 9.6, 10.0 y 15.5. Hay progreso de todas formas. Pero los que sí tienen curso, 10.2, 12.2 y después 18.9. O sea, eh, me parece que esta escala es de 0 a 20 puntos, por lo que recuerdo. Pero es casi el máximo. ¿Ya? Así que por lo menos estos datos están súper buenos para entender, ¿cierto? Que no solamente a nivel individual crece el puntaje, los alumnos se benefician, pero además que el profesor esté capacitado, mejor todavía. Es lo que nosotros esperábamos obtener con esta intervención. ¿Ya? Y de hecho, este grafiquito así con esta tabla, y eso ya es publicable, perfectamente. Y los resultados de más. Son resultados súper, súper, Sí, sí. sí. No, relevante, todo lo tenía ahí. Mira, estoy así, es publicable. Sí, sí. ¿No? Entonces, qué nos queda de este repaso que hicimos? ¿Ya? De que primero, ¿cierto? Uno puede estipular de que pueden haber diferencias o no, ¿cierto? Y eso lo puede hacer primero con un análisis por medición, ¿ya? Tenemos que cumplir ciertas cosas, normalidad, por supuesto, ¿ya? Pero más importante todavía es que al principio, en la previa, los grupos no sean diferentes de base. Tienen que ojalá ser Sí, los mismos en media, ¿ya? Y si sí. no, hacer alguna de estas recomendaciones, Ujú. sugerencias, ¿ya? Primero no perder tanta información, ¿cierto? Ver qué dato a lo mejor es el que se nos escapa un poquito, porque puede haber algún alumno o alumna más aventajado, no sé. En revisión del diseño, a lo mejor en vez de preocuparse del puntaje, preocuparse de cuánto ganó el puntaje, Ganancia, no, ¿ya? O aquella ganancia. ganancia, o delta, ¿cierto? Porque a veces puede ser el Mira, aumento de, o la disminución de, sí. Hay una que también le llaman normalizada, bueno, está bien, ah, no sí, está bien. puntaje normalizado, exacto, lo que digo acá, puntaje de escala 0,1, eso es Sí, normalizar, puntajes T o estandarizar y sí. percentiles. Ya aquí, digamos, Pero son eso cuestiones mismo. mucho más propias de la estadística, pero sí, eh, yo les puedo conversar en algún momento de esto sin ningún problema. ¿Ya? A mí no me interesa quedarme yo con las cosas, no. Con los arriba está bien, con ellos, con eso Sí. salva. Pero ya con todo esto que hemos observado acá, que parece ser cortito, ¿ah? Y lo es. Sí. Esto ya son resultados perfectamente publicables. Eso es lo bueno de los guantes, ¿viste? Aplicáis algo, un instrumento, hacía algo, medí, después analizáis y ya lo tenéis listo para publicar. En Sí, cambio, lo cual es más largo. Sea más largo el análisis, pero el tiempo a veces es más corto que haciendo la entrevista y sacáis los datos, todo lo analizáis. En cambio, acá aplicáis al principio, después tenéis que esperar un tiempo y volver a aplicar. A lo mejor la implementación es un poquito más larga. ¿Qué pasa ahora, Juan Pablo, con si no cumple normalidad? Eso, ¿cómo lo ya, haríamos? suponiendo que no se cumple la normalidad, bueno, tenemos la alternativa de considerar una prueba de tipo no paramétrica. Puta, Esta la tenemos a nuestro costado acá, eso no era así. ¿ya? Acá arriba están todas las formas paramétricas de hacerlo. Análisis de varianza de un factor, un análisis de varianza un poco más general con otras componentes, el que acabamos de hacer, el que se llama análisis de covarianza, ya uno incorpora efectos de variables continuas, además de las de factor, ¿cierto? Y el MAN-COVA, que es la M, significa de que se miden
tres variables simultáneamente. ¿Ya? Es como que yo aplicara estas tres variables de una y ver si es que hay diferencias en las tres medias de los tres casos simultáneamente. Es una cuestión un poco más allá. Pero yo no he visto que se ocupe mucho, por lo menos en la literatura que yo he leído de todos estos años. Un poquito aparece Manuba o Manco. Bueno, el equivalente no paramétrico se llama test de Friedman. Y yo siempre cuento la misma historia. Friedman es una persona que se hizo muy famosa acá en Chile en los años 70, 80. El economista Milton Friedman fue el que inventó este test, pero tuvo mucha participación acá en Chile con respecto al desarrollo del modelo económico que tenemos. ¿Ya? Así que por eso esa es como la historia que siempre les digo a mis alumnos, sobre todo los que estudian economía, ingeniería comercial. Yo les comento eso siempre, para que lo sepan. Vale, acá digamos, hacemos lo mismo, pasamos los tests a la parte de medidas, ¿cierto? Y obtenemos, por supuesto, la misma conclusión, que hay diferencias en los grupos. ¿Ya? Acá también. P0.001. También existen diferencias entre las tres mediciones. No los tres grupos, las tres mediciones. Y la comparativa entre parejas se hace marcando esta opción, Durbin-Conover. Y obtenemos exactamente el mismo resultado. ¿Ya? Tenemos las descriptivas. Ahí está la media y aparece la mediana. ¿Ya? De repente, si usted a lo mejor quiere calcular esas cosas y acá le resulta un poco engorroso, lo puede hacer acá, como vía alternativa, para hacerlo un poquito más rápido nomás. Y ahí están, 10, 11 y 18. Y gráfica descriptiva, pero es un poco aburrida. Son circulitos. Yo he usado Cruz Wally más que. Es que el Kruskal-Wallis es para grupos independientes. Sí, sí. Esta es la comparativa, es la medida repetida, por lo tanto el test cambia. Hasta la repetía, ya. Sí, Bueno, sí. ya me muestro. Al principio, claro, en esta etapa preliminar, por supuesto, acá podríamos haber pensado en Kruskal-Wallis, pero al final las conclusiones iban a ser las mismas. Sí, sí. Sí, son grupos. Sí. La misma muestra tres veces. Ya está, ya. ¿Sí? Sí, está Aquí bien. lo único que Sí. tiene es que este menú no es tan detallado, ¿ya? Pero en el fondo, si usted quiere las gráficas, las puede hacer acá sin problema. O sea, usted puede irse moviendo y ocupando las herramientas que quiera. O sea, esta gráfica aún le puede servir para mostrarla. Pero en vez de mostrar, por ejemplo, esta tabla que tiene promedios o esta que tiene F, ocupe las de abajo. Y se acabó. Sí. No es tan terrible. ¿Ya? No es tan terrible, por ejemplo, como hacer una codificación inductiva y otra y en vez de hacerla deductiva. Sí. No es lo mismo. Yo no puedo intercambiar ahí la forma. El Christian se ríe. Así que, bueno, el hecho es, en síntesis, cuando cuando uno hace mediciones varias en distintos tiempos, Sí. eh, entre medio con intervenciones de cierto tipo, lo primero conveniente que hacer es ver primero para cada etapa si es que hay alguna cosa que podamos ir corrigiendo, ¿ya? Y Sería se un pueda ir diseño. interpretando, ¿ya? Eso, por ejemplo, puede ser diferencia por género, que es como lo común, ¿cierto? Por género, por nivel, por cargo incluso puede ser. No sé, a lo mejor podemos haber tenido la variable cargo. No sé, profesor jefe, profesor especialidad, no sé, en fin. Otra puede haber sido la carrera que estudió. A lo mejor estas personas de aquí no son todas pedagogas, sino que también hay licenciatura en ciencia, hay ingenieros, ¿cierto? Que pueden haberlo estado haciendo. En fin, uno puede, digamos, haber diseñado de distintas formas esto, ¿ya? Y yo los invito a que se animen de repente a hacer experimentos cuantitativos porque son más rápidos de hacer, son más económicos, ¿ya? No sé, no sé, yo no me espantaría en hacer cosas cuantitativas en educación. No, No, exacto. no es Yo prefiero. algo negativo. Yo no soy de esa postura, profe, perdóname la licencia que me voy a tomar. Yo no soy de la postura de que aquí se objetive tanto a la persona.
esto sirve para Ah, apoyar a las personas, sirve para eso. Yo no, menos, yo no eh, adhiero a esa visión, porque a mí me la han dicho en mi cara, de que no, que usted, digamos, como persona de los números, usted tendería a quitarle la característica de sujeto a la persona. No, la gente cualitativa generalmente tiene eso, ese sesgo, pero yo la respeto, pero sí, creo claro, yo que es una visión un poquito avasalladora y la verdad es que no yo adhiero a creo, eso. No, yo no me yo siento creo, ofendido para nada, pero no adhiero. no, no, esto también te sirve, pero es más generalizable y todo lo demás, pero yo creo que las dos juntas son dinámicas. Sola, cada una pierde Cada un una tiene sus poquito, cosas, pero juntas, claro, hacen maravillas. Y ahí todos sí, ganan. todas. A todos les Esa, sirve. esa triangulación entre lo cual y lo cuanti y la observación es genial. Yo ante la cuantitativa no, pero he ido metiendo la parte cualitativa porque creo que es importante. ¿Mm? Sobre todo para la parte más personal, como está diciendo, para ver los casos de lo que está ocurriendo realmente más local, pero para generalizar, para mí lo cuanti es la que la lleva. Y para buenas revistas igual, porque tú te vas viendo todavía hoy en día te están pidiendo el análisis estadístico. Sobre todo en educación, Physical Review, todo lo que sea como sea Physics Teacher o Teacher Education o cualquiera de esas te está pidiendo estadística. Todas están pidiendo. Que son las Q1 en educación. Por lo tanto, para mí las mezclan las dos, e incluso cuando trabajan lo cualitativo, que muchos de los cualitativos no lo hacen, le están pidiendo el nivel de concordancia entre dos personas, entre dos personas que codifican. ¿Por qué? Porque para hacer un estudio también están tus percepciones, ¿cierto? Y están de alguna manera lo que tú sabes se refleja en la codificación, por lo tanto, esas percepciones que tú tienes se van a reflejar ahí y necesitamos dos o tres evaluadores aparte, o sea, lo que lo hace un poquito más complejo, y a partir de eso tienes que ver que haya realmente una concordancia entre los codificadores, y eso se calcula con el índice de capa o con otros más que hay como dos o tres, incluso parece que el otro es, no estoy seguro que si es Wilkinson, pero también te lo da y te permite calcular el nivel de concordancia entre los codificadores. O sea, le mete estadística igual. Por lo tanto, para mí las dos son... Pues, sí, el tema es que yo estoy de acuerdo y es muy importante, o sea, ahora se está instalando el análisis de datos para la toma de decisiones dentro de la escuela. Yo creo que ahí hay un nicho que en cuanto a los planes de mejoramiento educativo deberían enfocar las capacitaciones para eso, porque en el fondo, incluso yo a lo más elemental, la lectura de datos, porque por ejemplo el SIMS, el DIA les deja informes sobre las evaluaciones, pero la lectura que se hace ahí no es la correcta. Y también hay muchas cosas que permite desmitificar. Ayer teníamos una discusión, porque acá en Cauquenes se instala el SLEP a contar del 2025. Entonces, el profesor dictó como un tema, un discurso construido de que es pésimo y todo. Yo le decía, pero la realidad objetiva es que el